es el turno de picar ajo y cebolla. Aquí hay que hacer una aclaración y recordar las propiedades probióticas de los ajos y de las cebollas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ayuda para alguna infección siempre y cuando sea de primer nivel o no sea tan invasiva. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para esto vamos a sacar unas láminas de ajo. Estas láminas de ajo, posteriormente, las vamos a ir cortando en esta forma. Aquí hay que recordar que el ajo y la cebolla también son coloquialmente llamados dos sabroseadores naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que por su simple composición van a otorgar demasiado sabor y demasiado aroma a nuestras preparaciones, para así evitar el uso de algún agente externo, como puede ser algún sazonador, algún condimentador, sin necesidad de faltarle a la parte nutricional de nuestros alimentos. Una vez hechas las láminas del ajo, tenemos unos bastones pequeños que hicimos. Estos bastones los vamos a cortar en cubos pequeños, para que así, si al momento de ejercer cocción sobre ellos no se logran cocinar del todo o desintegrar del todo, no sea una porción tan picosa para nuestro comensal. Esto es un corte hecho brunoise, como lo aprendimos a hacer con la papa. O también podemos utilizar el ajo en láminas muy delgadas, láminas u hojuelas, ¿sale? Y también nos va a dar esta característica. La diferencia entre estos dos es que esto se va a utilizar para un guisado totalmente sutil en sabores y aromas. Y esto lo podemos dorar y después extraer para que solo tengamos aromas en nuestra preparación. Esto nos da sabor y aroma, y esto solo nos da aroma. Claro, lo tenemos que retirar después de cocinarlo, porque si no, comer un gajo de ajo no va a ser tan agradable. Y no pasa absolutamente nada, porque con la cocción, valga la redundancia, se cocina y se desintegra. Ahora llegamos a la cebolla. ¿Cómo cortar una cebolla adecuadamente? Ubicamos que tiene su raíz y tiene el tallo. De una forma transversal, que es esta, vamos a cortar la cebolla. Ahora, hay que recordar también que siempre la primera o segunda capa de la cebolla la vamos a desechar por su alto contenido en fibra, ya que esta hace más difícil el proceso de cocción. Y nos damos cuenta con tan solo limpiar la cebolla. Es una superficie muy elástica y muy dura, la cual no va a ser tan sencillo de cocinar. Ahora, eliminamos nuestro tallo, y una vez eliminado el tallo, procedemos de manera longitudinal a cortar la cebolla. Y en esta forma, para irlo picando. Aquí claro que cabe destacar que esto es para una presentación. Cuando vamos a cortar demasiada cebolla, tenemos que cortar una cantidad importante de cebolla, podemos hacerlo de la siguiente manera. Y se los voy a mostrar enseguida. Aquí tenemos un corte muy grueso de cebolla, no tan ordenado. Ahora, ¿cómo vamos a cortar la cebolla de una forma más práctica o más industrializada? Cortamos el tallo, o justo sobre el tallo, colocamos sobre una de las bases que tenemos y vamos a ir cortando, haciendo cortes a la cebolla. ¿Sale? Después de esos cortes vamos a entrar a la base que teníamos del otro lado. Y ya sobre esto vamos a ir ejerciendo presión para realizar nuestros cortes en cubos más ordenados, o por lo menos de una forma más rápida. A ver, ahí córtale. También es el turno de cortar champiñones. Los champiñones generalmente cometemos el error de ponerlos a cocinar al inicio de nuestra preparación, pero esto va haciendo que estén expuestos a un tiempo muy prolongado de calor, lo cual va haciendo que las propiedades organolépticas del champiñón se vayan perdiendo. Hay dos formas de cortar el champiñón, y para la preparación que vamos a hacer, que en este caso es un caldo de verduras con pollo, yo sugiero que sea esta. Vamos a poner el champiñón con el tallo hacia enfrente de nosotros y vamos a hacer un corte así y luego a la mitad. Esto se llama un corte en cuartos, y esto va a funcionar para que el medio acuoso en el que vamos a cocinar el champiñón no le merme el volumen ni las propiedades organolépticas.
Y la otra forma de cortar los champiñones son fileteados. ¿Qué quiere decir fileteado? En la misma posición del champiñón, con nuestro cuchillo, vamos a ir cortándolos de esta manera. Son dos tipos de corte en un solo alimento que nos van a servir para diferentes preparaciones. Esto, si bien lo podemos ocupar en alguna pizza, en alguna pasta, algo que el proceso de cocción sea rápido y no tan prolongado. Pero si queremos hacer un proceso de cocción un poco más prolongado, yo sugiero que se corte en cuartos, para que así conserve sus propiedades organolépticas. Ahora vamos a cortar estos en cuatro. Bueno, sí. Estos no se lavan, ¿va? Y ahora es el turno de hablar de las acelgas. Las acelgas son una hortaliza que, si recordamos, tienen un alto contenido de sales y minerales. Pero aquí estamos hablando de que vamos a atender a un paciente en un hospital. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer que estos alimentos no tengan excesos de sal? Aquí nosotros pusimos a remojar nuestras acelgas por más de 2 horas en agua fría. Este proceso hace que, en un término coloquial de cocina, la acelga se vaya desflemando y pierda las cantidades excesivas de sal que tiene esta misma por su propia forma de cultivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El tallo es demasiada fibra y en este caso no lo queremos, no la vamos a ocupar. Entonces vamos a hacer un corte del tallo. Y en todas las hortalizas este corte se llama igual, que se llama chiffonade. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos nuestras hojas extendidas y las vamos a enrollar hacia adentro. Una vez hecho esto, vamos a tomar la punta de las hojas y vamos a empezar a hacer un corte de las hojas. Este corte, como se los mencionaba, se llama chiffonade y se utiliza generalmente para hortalizas. En el caso de alguna preparación de algún alimento, si queremos preparar alguna ensalada, tenemos otro método para cortarlas que es más rústico. Aquí vemos cómo queda perfectamente cortada la acelga. Y el otro corte que les decía es un tanto cuanto más rústico. Lo mismo, quitamos el tallo, el excedente de fibra, y vamos a cortar nuestras acelgas de la siguiente manera. Agarramos con la mano izquierda y con la mano derecha al sentido contrario. Y nos va dando estas porciones. Esto se llama trozado y también se utiliza para todas las hortalizas en el cual queramos hacer alguna ensalada. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, principalmente la de dar volumen en alguna preparación, y aquí lo vemos perfectamente. Cuando la cortamos, pierde su característica, que es el volumen, pero cuando la trozamos, tenemos la misma cantidad, pero en un volumen distinto, y eso tiene una mayor armonía para el momento que se lo vamos a presentar a nuestro comensal. Ahora es momento de poner todo lo que ya picamos en nuestras ollas para terminar nuestro proceso de cocción o nuestra preparación. Aquí tenemos cocinándose el pollo. Aquí es muy importante entender que en el hervido hay dos tipos de hervido. Un hervido agresivo, como es este que tenemos acá, que es un hervido a un fuego alto, y un hervido que vamos a tener a fuego bajo, que se llama simmer. Este proceso de cocción es un hervido menos agresivo, y lo vemos instantáneamente como ya no tiene un burbujeo tan constante y tan agresivo. Y eso nos va a ayudar para que las fibras de nuestro pollo no se vayan deshebrando con el mismo burbujeo que ocasionan estas. En otra cacerola vamos a poner aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Y esas 2 cucharadas de aceite nos van a servir para freír nuestras papas que anteriormente estuvimos cortando. Vamos a dejar ahí por un rato para que se vaya temperando y empezamos a mezclarlo. Aquí ya se sigue entendiendo que los tipos de cocción son progresivos y no todos los alimentos llevan o requieren el mismo tipo de cocción. Las papas, si bien son un alimento de una consistencia muy dura,
requieren un tiempo de cocción o una exposición al calor más prolongada que el caso de los champiñones. Entonces esto, aquí sí se alcanzan a ver diferentes tipos de corte, diferentes tamaños, es por los tipos de corte que estuvimos realizando para así tener mayor aprovechamiento de nuestros alimentos. Después de unos minutos encontramos que nuestra zanahoria es más pequeña que nuestra papa. Entonces van a estar casi en el mismo tiempo. ¿Por qué? La papa es más grande y más dura. La zanahoria es un tanto cuanto dura, pero viene en una presentación más pequeña. Entonces, si queremos que nuestros alimentos estén en su punto óptimo de consumo, tenemos que ir graduando el tanto que lo vamos a ir cocinando con el tiempo que van a estar en el mismo proceso. Y esto lo vamos teniendo ahí. Esto como método de cocción podemos empezar a decir que es un estofado, donde estamos extrayendo el sabor de la zanahoria y de la papa, impregnándolo en nuestra cacerola. En el fondo alcanzamos a ver que se va pegando un poco, se va haciendo una capa del alimento. Esto no quiere decir que se nos esté quemando, quiere decir que se está impregnando de sabor y posteriormente, a través de un proceso de cocción que se llama deglasar, que consiste en agregar un ingrediente, un medio acuoso o líquido a nuestra preparación, con la intención de que con la diferencia de temperaturas y con la diferencia de densidades, el fondo se despegue y ese fondo que se impregnó de sabor aromatice y llene de mayor sabor nuestros alimentos. En un momento más vamos a pasar este caldo de pollo acá y eso va a hacer que se deglase el fondo que vemos que se está pegando. Y ahora es turno de poner también nuestros chícharos en la cacerola. Si se dan cuenta, solo hemos agregado 2 cucharadas de aceite y ya tenemos 3 ingredientes en una misma cacerola, en una misma olla. Esto con la intención de que entre ellos, con el calor, vayan interactuando sus aromas y sus sabores y esto nos dé un mejor resultado al momento de dárselo a nuestro comensal, a nuestro paciente o a nuestro cliente, ¿sale? Es importante no dejar de moverlo, porque en el momento que lo dejemos de mover, al estar esto muy caliente y tener diferentes tamaños de alimento, va a ir generando que se vaya quemando y ahí sí puede influenciar de una manera negativa al sabor y aroma de nuestro producto, porque va a desprender un sabor y aroma a quemado. Ahora, en cada ingrediente que vayamos añadiendo es importante ir condimentando esto, pero aquí recordemos que estamos dentro del hospital, entonces tenemos que agregar una porción de sal adecuada para nuestra porción que vamos a terminar sirviendo a nuestro comensal. Es importante también ser consciente que la papa, por sus características, es un alimento que absorbe considerablemente la cantidad de sal, por lo cual tenemos que hacer énfasis en que no vamos a cocinar para nosotros, sino para alguien en un hospital que tenga algún padecimiento o algún requerimiento muy específico. Entonces, para este tanto, vamos a agregar una proporción adecuada de sal y vamos a proceder a moverlo para que la sal quede esparcida sobre nuestros alimentos. Alcanzamos a ver ya diferentes tonalidades en los alimentos. El chícharo al inicio estaba de un verde muy pálido, ahorita va encendiendo un poco su tono junto con la zanahoria y la papa se va volviendo un poco transparente. Eso quiere decir que los procesos de cocción se están siguiendo y se están respetando para conservar las propiedades organolépticas de nuestros alimentos. Ahora hemos cambiado de posición nuestras ollas para dar paso a la hidratación de nuestro caldo. Aquí lo vamos haciendo con una coladera para que las partes gruesas del caldo en donde estamos cociendo nuestro pollo no tengan mayor interacción con nuestro consomé. Aquí alcanzamos a entender y a ver
que nuestro pollo lo pedimos sin pellejo y tenemos dos piezas. Estas dos piezas son la pechuga y el muslo. El muslo entendemos que es una pieza de pollo que tiene suficiente sabor propio, con con una cantidad de grasa aceptable, y la pechuga que es 100% libre de grasa, o mayormente libre de grasa. Entonces vamos a seguir cocinando nuestro pollo mientras nuestro consomé lo tenemos acá. Es importante aclarar que esto debe de cocinarse en un fuego bajo, para que así nuestros mismos ingredientes, como lo mencionábamos con el pollo, al tener un hervor muy pronunciado, no se vayan maltratando. Si se dan cuenta, en este punto no hemos agregado ni los champiñones ni las acelgas. ¿Por qué? Porque estos, al tener menos, un volumen menor, no necesitan un proceso de cocción tan prolongado como es el caso de la papa, del chícharo o de la misma zanahoria. Entonces dejamos servir a fuego bajo por unos 20 minutos y regresamos. Una vez de cerciorar y de confirmar que nuestros alimentos ya están cocinados o están cerca de su punto óptimo de consumo, vamos a agregar una taza de arroz. Esto con la intención de hacer un consomé más completo, con un aporte más completo para nuestro mismo comensal. Esta es una taza de arroz precocido. ¿Por qué precocido? Porque el precocido tiene una mayor resistencia calórica, y esto significa que a mayor temperatura no corre riesgo de batirse, o no tan fácil como el arroz normal. Esto porque ya trae sus niveles de almidón reducidos a más de la mitad. En este punto ya tenemos cocinado todo nuestro caldo, con el arroz cocido, las papas cocidas, nuestras zanahorias y chícharos cocidos. En este momento vamos a apagar nuestro fuego y vamos a agregar los champiñones junto con las acelgas. ¿Por qué apagamos esto y lo dejamos así? Para que con el calor residual que tiene nuestra preparación es suficiente para terminar de cocinar el champiñón y terminar de cocinar las acelgas, respetando perfectamente las propiedades organolépticas y nutrimentales de estos dos alimentos. Y así, al no estar expuestos a tanto tiempo de cocción o tanto calor durante tanto tiempo, se alcanzan a percibir mejores sabores y mejores condiciones nutrimentales. Aquí ya llegamos al final de nuestra preparación. Es un caldo de verduras con un poco de arroz y naturalmente su pieza de pollo. Alcanzamos a ver un color demasiado intenso en el verde de las acelgas. Esto se logra a través de tener un proceso de cocción adecuado de ellas mismas. Aquí hay que entender que el paciente tiene una realidad un tanto cuanto complicada, y si nosotros le presentamos un alimento con unas características visuales pobres, pues se va a sentir no va a tener tantas intenciones de poder o querer mejorar. Si nosotros presentamos un platillo agradable a la vista y que también sabe bien, el paciente naturalmente se va a sentir con ese confort de estar comiendo algo que le nutre y que algo que se ve bien. Aquí tenemos la preparación, lo dividimos en tres partes. Todo lo que son los sólidos, el arroz, la papa, las verduras que aprendimos a picar están en el fondo. Tenemos la pieza de pollo limpia, sin pellejo, y las acelgas totalmente cocidas. Y para que terminemos de decorar nuestro caldo, terminemos de emplatarlo, vamos a agregar la taza de carne. Y aquí nos alcanzamos a ver que tiene todos los elementos que dice el caldo, pero nosotros lo servimos así. Al momento que lleguemos con nuestro comensal o nuestro paciente, vamos a tener el problema de trasladarlo, pero nosotros lo llevamos en una taza alterna. Él poco a poco va a ir dosificando el tanto de caldo que quiera y el tanto de materia sólida que también quiera degustar. Con esto me despido, que tengan excelente tarde y nos saludamos pronto. Cuídense.